Bueno, hoy vamos a hablar de educación. Y la primera pregunta que va a surgir de inmediato, es lo que se supone, lo menos que uno espera, es: ¿está usted, Reynoso, lo suficientemente capacitado para hablarnos, mejor dicho, porque es todo, de educación? Y entonces yo tendría que encontrar la respuesta ajustada a esa pregunta. ¿Suficiente capacitado por quién? Porque capacitado puede estar uno de diversas y distintas maneras y por diversas y distintas líneas de pensamiento y de maestría. Entonces, con solo eso, solamente con solo eso, bastaría para iniciar una discusión interminable. Una interminable que es casi seguro, difícilmente nos podría poner de acuerdo. Nos podría poner de acuerdo porque eso nunca nos posibilitaría coincidir. Entonces, ¿dónde habría que recurrir? Porque uno dice, bueno, si una discusión establecida por quien prolifera o sugiere o propone una idea, ¿quién entonces sería el punto de confirmación? ¿O quién sería el que pudiera dar el testimonio al que al recurrir a una pregunta de este estilo pudiera, vamos a decir, conseguir una orientación correcta sobre la cuestión, el cuestionamiento? Y es muy simple para responderlo. Si vos ves los resultados de la educación de los últimos 40, 50 años, no necesitas recurrir a muchos expertos para que te aclare el panorama. Entonces, todo eso plantea un gran interrogante que desde las escuelas, desde los claustros, desde lugares donde realmente llegar hacia el pueblo los reflejos de la sabiduría paraoriental, no han llegado. O sea, no han llegado porque la gente que se encarga de la educación en nuestro país y nos ha dejado este presente. O sea, no le podemos echar la culpa a otra cuestión, o a otra razón, o a otro causal. El problema educativo es el problema que nos ha llevado a esta rinconada. Y entonces cuando uno sabe que lo fundamental, que es un drama social, porque no es una cuestión de transitoria, es un drama social que ha sido arrastrada toda la sociedad, 40 y tantos millones de habitantes. Entonces un día tiene uno que parar y decir, bueno, vamos a averiguar esto, a ver dónde estamos fallando, o sea, qué es lo que ha estado fallando en el país para que todo lo que sucede termine en esto. Y si nosotros no buscamos las causas, jamás vamos a poder resolver el problema. Y la primera evidencia concreta nos señalaría que se ha estado enseñando mal. Es decir, se ha estado enseñando con metodologías de hace casi un siglo. Y imagínate que cómo nosotros hoy todavía recurrimos como maestro de iniciación en cualquier alumno que concurre a primer grado en la escuela de 6, 7 años, con un libro, donde ese niño maneja el sistema de computarizado que no lo maneja el maestro, que nos ha superado a todos nosotros. Entonces le vamos a enseñar a ese niño con un método que tiene casi un siglo. Naturalmente que cuando ese niño va a la escuela no aprende nada, como dicen. ¿Qué va a aprender si él está supremamente mucho más capacitado que el que le enseña? Entonces nos dirían, o dirán, o sugerirán, entonces, ¿para qué hay escuela? Entonces, no, la escuela sería justamente la escuela, el maestro, el que conduce los valores educativos, que esté en capacidad de conocer la importancia de esas tecnologías y que le enseñe al niño a
manejar la información, que es lo que el niño no sabe. El niño maneja, no tiene, o sea, si vos tenés un plan educativo donde estableces una metodología para una determinada enseñanza, sea en ciencias, en arte, en historia, en física, en lógica, en fin, en lo que fuere, tenés un plan de metodologías que se dividirá, los educadores sabrán cómo hacerlo, para que el niño con esos instrumentos, cuando se haga preguntas, él ya tenga la respuesta. Entonces, hacer una cultura de conocimiento distinto a cómo se ha venido tratando. Ahora hay que tragarse un libro de 200 páginas para que le quede a uno un concepto. Y si no le enseñas a leer a un alumno, incluso lee un libro y no recuerda absolutamente nada. Entonces, fíjate vos cómo es esto. Entonces, ¿qué es lo que requiere un alumno? Nutrirse de humanidades, o sea, tener un sistema para, en primer lugar, empezar a entender en el mundo en que está, qué es lo que está haciendo. Entonces después, una vez que ya empieza a entender el mundo en que está y la función que él viene a cumplir, entonces ahí se le dan las herramientas para que en ese mundo que él ha ingresado pueda convivir. Entonces será leer correctamente, será interpretar lo que lee, será manejar la matemática no con la tabla del 3, sino aprender a manejar los sistemas matemáticos que hoy están impresos en los cerebros electrónicos. Entonces, imagínate que antes, para aprender un curso de matemáticas para resolver un determinado problema, había que pasarse un año en un grado. Hoy si le das a un chico con un sistema computarizado, lo aprende en 15 minutos el sistema, porque la máquina le va a reemplazar todas las horas de estudio. Y claro, habrá personas que me digan, no, pero la máquina no puede resolver un cálculo de una estructura de acuerdo si él no sabe qué realmente le está pidiendo a la máquina. Pero eso no indica de que si nosotros lo seguimos educando como lo seguíamos educando, sí lo vamos a preparar para que entienda que esa máquina le puede resolver un cálculo de estructura en 2 minutos. Entonces, nosotros tenemos que prepararlo con la cultura que nosotros sabemos o la educación que existe para que entienda el manejo de esa máquina. Y lo mismo en historia, en geografía, en todo lo que la demanda de los tiempos le requiera. Entonces, habrá gente especializada en conductas de educación que sabrán la metodología a utilizar para que la máquina, o sea, la computadora, ese cerebro electrónico que es la prolongación de la sabiduría, le resuelva la pregunta. Entonces, un niño en 6 años, estudiando con esos sistemas, puede llegar a aprender casi lo que aprende en una carrera universitaria. Porque podrá nutrirse de tanto conocimiento que después él mismo crearía sus propios cuestionamientos. Porque al crear sus propios cuestionamientos con lo que ha aprendido, o con lo que le ha enseñado esa máquina y ese personaje, ese maestro, ese profesor que le ha conducido, que le ha dirigido, y nosotros teníamos una educación extraordinariamente superior en todos los niveles. Entonces pudiéramos trabajar en el tema moral, en el tema espiritual, en el tema sentimental, en el tema religioso, en todos los temas pudiéramos realizar, porque la demanda de información que le va a generar ese instrumento lo va a superar a él y le va a producir una cosa curiosa, curiosidad. Porque ahora el niño se aburre en la escuela, se aburre, o sea, te metido una cosa, él espera salir para irse a la maquinita. Entonces, si la maquinita esa de que manejar el dedo pulgar, que antes solamente se usaba para la parte de la identificación, ahora el pulgar escribe una velocidad instantánea. Si nosotros le enseñásemos a pensar con su instrumento, y tendríamos nosotros portentos, iluminados. Y si no, tendríamos
gente normal, común, con una educación bastante generalizada, una cultura generalizada, con una cultura de conocimiento, porque hoy lo que se requiere es conocimiento. Pero hay conocimiento en todos los órdenes en el sistema cibernético. No es que tenemos conocimiento en geometría o geografía o historia, lo que quiera. Y entonces ahí la conducta del educador es que lo que haría elevar el nivel del alumnado y el nivel cultural de un pueblo. Nosotros consideramos, los que no tenemos maestrías en eso, consideramos que si se sigue enseñando, como se sigue enseñando, como se está imprimir libros ahora, eso es anacrónico. Un libro que anda dando, que no lo lee nadie, y si lo lee ni lo entiende, porque no le llama la atención, como le llamaste. El niño que está, el niño de 6, 7 años, 8 años, que está con esa maquinita, tiene una superioridad intelectual que vos le das un libro y no entiende nada, porque él está programado para otra velocidad de pensamiento. Entonces, fíjate vos, cuando vos hablas de educación y observar los resultados, hoy nosotros somos un país de ignorantes en relación a lo que está pasando en el mundo, porque estamos haciendo cosas como sociedad que se hacían hace 100 años atrás, y por eso se produjo el gran retraso cultural en relación con otras sociedades. Y claro, vos sacás a comparación o traes con un comentario lo que sucede en otras sociedades, y en Argentina, en otro lado te admiran porque dice, caramba, cuánto que ignoramos nosotros. En Argentina te sacan los ojos. Ayer mismo yo hice un video contando una experiencia, no diciéndole usted tiene que hacer esto, sino contándole una experiencia, y casi me sacan los ojos. Entonces, fíjate vos la reacción. En vez de una reacción, pues decir, carajo, o sea, mirá, están haciendo esas cosas, ¿por qué la hacen? ¿Por qué ese país que nosotros creemos que es todo lo contrario, hace esas cosas, cuida tanto a sus ciudadanos, a su población? No, me sacaron los ojos. O sea, fueron a lo personal. Y eso te indica de que no hay educación. Porque si hubiera educación, la gente entendería que lo que se requiere es superarse para entender por qué suceden esas cosas y por qué es tanta la diferencia y por qué hay que entender por qué un imperio es un imperio. O sea, yo no sé si ustedes saben un poco de historia y saben la historia de todos los imperios que conocen históricamente hablando. O sea, yo no entiendo que ustedes, si saben historia, porque toda la gente que se presenta en los espacios nuestros son gente bastante culta y preparada, deben saber lo que es la historia de un imperio. Y entonces esperan que la historia de los imperios modernos sea distinta a la historia de todos los imperios anteriores. O sea, la clásica historia imperialista. En fin. Yo quería, y no nos apartemos del tema, seguir en el tema de la educación. Fíjense que hasta hace unos pocos años, para recabar una información había que pasarse un día o más en una biblioteca, a veces ir una semana a una biblioteca y recorrer miles de libros para encontrar una pequeña información. ¿Cómo ha cambiado eso? Quien no lo ha hecho, quien no lo sabe, no sabe la importancia que tiene. Yo recuerdo que cuando yo escribí mi primer libro, la investigación de la información que está en ese primer libro, sobre todo en temas de economía, me llevó a mí casi un mes de trabajo en la Biblioteca Nacional, para recabar información de economistas, de la historia de la economía, de los procesos evolutivos, de los vaivenes económicos en el mundo, las distintas escuelas de economía, los distintos ponencias, los fracasos, las nuevas teorías, como los resultados. Yo me pasé casi un mes recabando información y me tuve que tragar miles de párrafos de libros que no aparecía la información que yo buscaba. Porque tenía la idea de la información que requería, pero
que tenía que leerme 1000 libros para eso. Se da cuenta, hoy tenés el tema, querés saber quién fue Adam Smith, ponés ahí y te sale toda la historia de su vida, todos los libros que escribió, y después entonces vas, pues ya, yo en el libro tal, yo sé que está, pones y está un resumen del libro. O sea, las velocidades hoy te han dejado increíble, ¿no? Entonces, no hay forma de poder argumentar y anclar un argumento en algo que realmente supere la realidad. Claro, esa ola de ignorancia que nos ha cubierto, porque la velocidad ha seguido, la tecnología ha subido y cada día nos ha dejado en las antípodas de los tiempos. Nosotros todavía, a pesar de todo, de saber que eso existe, cuando escuchamos estas cosas, todavía no mantenemos y queremos aferrarnos a esas teorías, diciendo, no, pero esa forma de educación ya no existe. Es que el mundo ya no existe, aquel mundo lento, aquel mundo de 40 kilómetros por hora. Ese mundo ya no existe. Esas teorías que vos vas a ir a buscar en las bibliotecas y todo, son teorías de hace más de 100 años. Hoy todo ha cambiado. Han cambiado los intereses, han cambiado tu costumbre, han cambiado tu manera de comer, tus modas, todo, tu música. Han cambiado tus principios, han cambiado tus valores, todo ha cambiado. Entonces, ahora, por ejemplo, yo te sugeriría que vayas a una biblioteca, por curiosidad, o que vayas a una librería y veas cuántos jóvenes de 18 o 20 años, veas buscando libros y buscando a ver si... No hay nadie. Esa gente ya está en otra dimensión. Esa gente está 50 años adelante de la mayoría de la gente que vos ves sentada leyendo un libro. Están mucho más avanzados, están en otro mundo. A mí me mandan sugerencias por internet que me sorprende la sabiduría de gente del Chaco, de Corrientes, de Tierra del Fuego, de pueblos. Entonces te das cuenta por qué nosotros estamos detenidos en el tiempo. Entonces vos ves el gobierno y los planes, proyectos de educación. Ahora, por ejemplo, viene un tema, ahora en los próximos días, un tema acuciante en el país. El problema empiezan las clases. En primer lugar, toda la estructura de la parafernalia, de los útiles, los guardapolvos, los uniformes, la cuota, en fin, las escuelas públicas no se arreglan porque a los maestros no les pagan, problemas eternos siempre es la misma, hace 50 años el mismo problema sindical. Las escuelas pagas es una fortuna para que tus hijos vayan a la escuela paga, los libros es una fortuna, comprar todos los libros que te mandan la lista, en fin, todo eso es una cosa atrasada en el tiempo. La mejor universidad argentina está atrasada 50 años. Y me van a putear, es loco, es natural. Pero comparar los resultados, porque vos me podrás evaluar que hay bochos, sí, hay bochos, pero mira el país como está. O sea, hay bochos, pero no llega realmente a la realidad del país para que te produzcan resultados. Fíjate, todo este asalto que ha ocurrido en el país es de la tecnología, es producto de la tecnología. Nos agarró dormido a nosotros, nos agarró y nos va a seguir durmiendo todavía. Entonces te das cuenta que hay que cambiar. Ahora bien, con respecto a quienes nos dirigen en la educación, ¿entienden esto? El gobierno anterior había entendido, Cristina y su grupo de gente había entendido y creó un polo tecnológico y creó mucho avance y mucho adelanto. Regaló computadoras, o sea, se había empezado a entender el problema. Esto que estamos hablando ahora, Cristina lo puso en funcionamiento. O sea, no es que estamos nosotros durmiendo todos, no.
Está durmiendo la gran mayoría porque no se quiere incorporar a la realidad. Pero el gobierno anterior ya dio muestras de que estaba ocupado en el tema profundamente y con un esfuerzo económico que no se ha valorado para nada. Dotó a miles y miles de chicos que hoy son bochos ya, con esas computadoras que repartió a diestra y siniestra. Sin embargo, curiosamente, no se han preparado a los maestros que dirijan esas mentes y ya se han desarrollado. Toda esa gente que recibe computadora hoy supera a cualquiera de los maestros que los van a dirigir, que les van a enseñar. Entonces, ese es otro problema que hay que resolver en Argentina también, el problema de los educadores, el problema del sindicalismo de la educación, el problema de los sueldos, el problema de las aulas de las universidades. Totalmente, hay que hacer una concepción distinta de todo lo que nosotros necesitamos para... Habría que mandar gente a los lugares, a las partes del mundo donde está avanzado, a los países asiáticos donde tienen tanto adelanto tecnológico y científico mediante estos instrumentos. Habría que mandar gente a mirar, a observar, para que se capacite, para que vean cómo funcionan esas cosas. Nosotros, si llegáramos al gobierno, tendríamos que mandar cientos de profesionales para que vean qué es lo que está pasando en Corea, en todo Medio Oriente, en todos los países asiáticos, en China, en Japón, en la educación, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, para ver qué es lo que está sucediendo en el mundo, para traer orientación y preparar a los maestros, a los educadores para esta nueva etapa. Nosotros estamos educando con el libro UPA, con el libro... No, ya no. Eso es atrasar, eso es ser cómplice de la decadencia. Entonces yo hoy quería traerte todo este tema, porque yo no estoy capacitado. Fíjate, si yo no estoy capacitado para hablar de educación, ¿y cuánto hemos hablado de educación? Y vos me dirás, porque no va a faltar algún tonto que diga, pero este es un bruto. Y sí, es cierto, pero fíjate vos cuántas cosas yo sé que nos hace falta. Fíjate vos cuántas cosas, siendo de un bruto, un elemental, culturalmente hablando, yo sé cuántas cosas nos hacen falta, porque me doy cuenta, al ver en el mundo cómo está funcionando, y veo a la Argentina teniendo tanta capacidad intelectual, porque no son brutos los argentinos. Entonces imagínate vos si ya nos mostró el gobierno anterior que es posible el salto al siglo XXI. Ahora falta que nosotros retomemos eso, porque ahora se ha bajado todo eso. Entonces, lo que hizo Cristina es muy importante. Lo que hizo el gobierno anterior en cuanto a la educación, al cambiar el panorama, faltaron detalles para entrar en la parte ejecutiva de la educación, o sea, la maestría, los maestros, eso hay que prepararlo. Pero para prepararlo no se le puede hacer como se trata de hacer una evaluación. ¿Cómo vas a evaluar a un maestro? Es como si vas a evaluar a un abogado, vas a evaluar a un científico, a un técnico. No podés evaluarlo. Lo que tenés que darle es, en primer lugar, un sueldo digno, para que dignamente viva con el confort que requiere un intelectual, porque en cierta medida un maestro es un intelectual. Y por su propia voluntad, que él se sienta provocado a superarse para conducir el destino de estas nuevas ciencias y tecnologías. Y por supuesto, como ya lo he dicho en otros videos, pagarle muy buen sueldo, mínimo el doble de lo que están ganando los maestros. Los maestros tienen que ser los privilegiados de nuestra sociedad, porque en ellos descansa el destino del futuro de nuestra patria, pero también tienen que prepararse, y no se van a preparar si vos le decís que hay que hacer una evaluación, se van a preparar si vos decís vas a ganar el doble, pero tenés que entender de estos temas, porque si no, no te puedo pagar el doble, porque ¿de dónde sale la plata si no sale del recurso que va a producir el advenimiento de una cultura superior? Fíjate cuántas cosas tenemos para hacer, y fíjate cuántas cosas el pueblo está manifestando inquietudes, porque yo soy, no te olvides que siempre digo, yo soy una parte del pueblo. Imagínate vos la gente que está en el nivel superior a nosotros. En fin, mañana te invito a que alguna otra cosa va a surgir, pero mientras tanto,
Fíjate el golpe de ayer. Ayer me mataron. Sin embargo, estoy muy contento porque produjo una reacción. Y eso es lo que yo trato de hacer. Producir que se despierte la sociedad. Que me puteen no importa. Eso no importa. Lo que importa es que la gente se enganchó en el tema. O sea, les tocó la moral, el amor propio. Y muchísima gente que me puteó se vio todo el video. Y eso lo va a hacer pensar y lo va a hacer recapacitar. Y en eso estamos nosotros ganando, estamos avanzando, a pesar de lo que aparentemente parece adverso y perverso. Cuando me insultan, sí, yo lo saco. Pero si no, los dejo, porque eso es bueno para nosotros. Mañana nos volvemos otra vez a ver, ¿eh? ¿Qué te parece?